Las noticias espaciales. El telescopio James Webb descubrió un exoplaneta con potenciales signos de vida. OVNIs. La NASA advierte que la amenaza es evidente. Hoy, en medio de la expectativa mundial, la NASA brindó una conferencia donde reconoció la existencia de fenómenos aéreos no identificados, pero también aceptó que todavía no saben qué son y que no tienen algunas pruebas de que sean extraterrestres. Mientras tanto, el telescopio James Webb detectó un exoplaneta con posibles indicios de vida, con potenciales signos de vida. Según lo que comenta la NASA, se trata del K2-18b, un planeta que orbita una estrella enana a 120 años luz de la Tierra. Es este exoplaneta 8 veces más grande que nuestro planeta, es decir, imagínense el tamaño de este planeta. Según los datos revelados por el instrumento orbital, posee metano, dióxido de carbono en la atmósfera y agua. Este mundo que orbita esta fría estrella enana ha capturado el interés de la comunidad científica por sus características únicas. En nuestro sistema solar no existe nada parecido a exoplanetas como este, que tienen dimensiones intermedias entre nuestro planeta y Neptuno. Esta rareza los convierte en un centro de mucha atención, según lo indica la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA. Las recientes observaciones del James Webb han confirmado la presencia de moléculas de estos compuestos de carbono como metano y dióxido de carbono en la atmósfera, y a esto se suma la detección, aunque todavía no está confirmada, de una molécula llamada dimetilsulfuro, DMS en otras palabras, y en nuestro planeta la principal fuente de DMS es el fitoplancton marino, lo que podría sugerir, siempre llegado el caso de confirmarse, la presencia de formas de vida semejantes a las terrestres. La detección de metano y dióxido de carbono también ayudan a esa hipótesis. Según la NASA, la primera comprensión de las propiedades atmosféricas de este exoplaneta de la zona habitable provino de observaciones con este telescopio, que impulsaron más estudios que desde entonces han cambiado nuestra comprensión y la comprensión por parte de la comunidad científica del sistema solar y del espacio exterior. Primera vez en el día de hoy, la NASA, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, brinda un reporte sobre los objetos voladores no identificados, los comúnmente denominados OVNIs. Y si bien las conclusiones no fueron determinantes, es decir, han dicho que no podían establecer si estas naves eran de origen extraterrestre, aseguran que no saben de dónde provienen, pero que son un peligro. Escucha. El 14 de septiembre de 2023 quedará marcado como la fecha en que la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos dio a conocer su primer informe sobre el avistaje de objetos voladores no identificados, una tarea que ya realiza el Pentágono. Sin embargo, el director de la NASA, Bill Nelson, dejó varias frases contundentes. Advierte que la amenaza de estos fenómenos anómalos no identificados, FANY, es evidente y que son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Después de muchas palabras, frases, imágenes y opiniones, la conclusión es que no hay conclusiones. El equipo de expertos independientes nombrado por la NASA para analizar los ovnis determinó que, al menos por ahora, no hay revelaciones extraordinarias. A pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y contrastadas significa que, actualmente, no tenemos datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas sobre los FANY. En términos terrenales, significa que podría tratarse de objetos de origen extraterrestres, pero no encuentran prueba sobre su origen. Una conclusión muy poco clara, porque si no los pueden identificar como de origen extraterráqueo, ¿de dónde proceden?
¿Son objetos voladores de países enemigos que se burlan de los sistemas de seguridad, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿O son sistemas superdesarrollados por la principal potencia mundial y que debería mantenerse en secreto? Son uno de los mayores misterios de nuestro planeta, dice el informe de la NASA, y destaca que en todo el mundo se han observado objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, pero las observaciones de alta calidad son limitadas. Esto quiere decir que los objetos observados son tan perfectos que no pueden ser detectados por la millonaria y avanzada tecnología de los Estados Unidos. En su introducción a la presentación del informe, el director de la NASA afirmó, entre otros términos, que hay mucho más que aprender. The NASA Independent Study Team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin. But we don't know what these UAP are. That's why I'm announcing that NASA has appointed a NASA Director of UAP Research. El informe también destaca que la naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos de nuestro universo. En declaraciones a la prensa, el director de la NASA destacó que la mayoría de los avistamientos de Fanny dan lugar a datos muy limitados. Eso hace aún más difícil sacar conclusiones científicas sobre su naturaleza. Nilsson también aseguró que el equipo de estudio independiente de la NASA no encontró ninguna prueba de que los Fanny tengan un origen extraterrestre, pero no sabemos qué son. A punto seguido admitió que en los miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas debe haber vida más allá de la Tierra. El problema es que a menudo no existen los datos necesarios para explicar estos avistamientos anómalos, destaca el trabajo de la NASA, que también admite que tampoco se descarta absolutamente esa posibilidad. Para agregar más suspicacias, la NASA anunció que ha decidido nombrar un director de investigaciones de fenómenos anómalos que desarrollará y supervisará la implementación de la visión científica de la NASA en el estudio de los fenómenos anómalos y adelantó que trabajará en coordinación con otras agencias del gobierno y usará herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que es evidente hasta ahora no empleó. Las noticias espaciales. Una misión espacial logró traer a la Tierra una muestra de asteroide. Misión histórica de la NASA. Mirá de lo que pasamos. Pasamos de Avellaneda a averiguar los orígenes del universo. Más o menos, es así. Bueno, primero que nada, la NASA tuvo como misión el poder recuperar material de un asteroide. Es un asteroide bastante importante que está pensado que pueda llegar a colisionar con la Tierra en 159 años, pero es algo que realmente muy difícilmente pase. ¿Por qué la importancia de recolectar material de un asteroide? Se cree que como son los asteroides los desechos de la creación del mundo 4.500 millones de años atrás, pueden llegar a contener información dentro de estas rocas espaciales que nos permitan entender, son como los fósiles de dinosaurios, ¿no? Uno agarra los fósiles de dinosaurios, puede, a lo que quedó. Claro, puede antiguo. Entender a través del análisis de su composición cómo está, digamos, cuál fue la historia, ¿no? Es algo que va a servir muchísimo. Esto había pasado en 2020, ya habían logrado tener algo, pero una cucharadita más o menos de material de polvo de asteroide, que no era suficiente. Ahora parece que lograron recuperar 250 gramos. Pero bueno, esto lo podemos decir nosotros así. Quien lo va a entender mucho mejor y lo va a explicar mucho mejor es Diego Córdoba, con quien estamos en comunicación en estos momentos. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Federico?
Bueno, estamos ya conociendo una noticia que es histórica, es el poder traer directamente el material de un asteroide, porque ya que estamos, Diego, explicarle a la gente qué es lo que pasa cuando un asteroide llega a la órbita terrestre. Bueno, los asteroides, la gran mayoría de los asteroides son rocas de distintos tamaños, algunas muy pequeñas, otras muy grandes, que pueden llegar a tener hasta el tamaño de una luna pequeña. Están entre las órbitas de Marte y de Júpiter, pero hay otros asteroides que están por fuera de esa zona, están mucho más cerca de la Tierra. Hay un grupo de asteroides que se llama Grupo Apolo, que son generalmente asteroides que andan entre Marte y la Tierra y hasta cruzan la órbita de la Tierra. Este asteroide, en el cual fue objeto de estudio de la sonda Osiris, el asteroide Bennu, es uno de esos asteroides, un asteroide del Grupo Apolo que a veces cruza la órbita de la Tierra y por eso es un objeto de estudio. O sea, todavía no hay posibilidades de que haya un impacto certero dentro de X cantidad de tiempo. Hay alguna mínima posibilidad, quizá en el 2182, pero los cálculos se tienen que afinar permanentemente. Es un asteroide que, cruza la órbita de la Tierra en 2 puntos. Incluso uno de los puntos más cercanos entre la Tierra y la órbita de este asteroide se da entre el 23 y el 25 de septiembre, o sea, ahora. Ahora es cuando más cerca estamos de la órbita del asteroide, a unos 480.000 kilómetros de distancia. Pero el asteroide nunca estuvo tan cerca de nosotros. Lo máximo que estuvo fue 2 millones de kilómetros, allá por el año 1999, y otros tantos allá por el año 2005. Pero es un objeto de estudio muy, para tenerlo en cuenta, este y otros asteroides más. A ver, para aclarar para todo el mundo, para mí empezando y para la gente que nos está viendo, un asteroide está en movimiento, ¿no? No es como un planeta donde uno puede enviar una misión o no enviarla, pero está quieto y puede pretender. Está en movimiento. Es decir, la humanidad mandó un aparato que se posó en un cuerpo celeste en movimiento, tomó muestras y volvió a la Tierra en una línea. ¿Es así como lo estoy diciendo? Así es, y lo cual es muy difícil tomar una muestra de un asteroide porque, tiene 2 movimientos. Movimiento de traslación alrededor del Sol, gira alrededor del Sol en 430 días más o menos, pero aparte tiene un movimiento de rotación. El asteroide Bennu tiene un tamaño muy pequeño, tiene unos 490 metros de diámetro y gira sobre sí mismo cada 4 horas. O sea, tiene un movimiento de rotación cada 4 horas. O sea que es una pequeña roca que va girando realmente rápido. Sí, lo de pequeña roca, cuando decís 490 metros, no tenemos que imaginar, son 5 cuadras. Claro, a escala planetaria es un objeto pequeño. Sin embargo, sería un objeto muy, muy importante si es que, llegara a impactar contra la Tierra. Pero yo quiero, quiero aclarar que esa posibilidad es mínima todavía. Perdón, Diego y Maru, yendo a esto, cualquiera que ha tomado un avión y ha visto desde el aire lo que es una pista de aterrizaje, que cuando uno está acá abajo, en tierra, y ves una pista de aterrizaje, te parece que es inmenso, ¿no? Sí. Y cuando lo ves desde el aire, decís, ¿cómo hacen para embocarla en ese pelo? Bueno, ahora, yendo a esto, ¿cómo hizo la NASA para embocar una nave en un objeto celeste en movimiento que además, como estás contando, Diego, rota? Yo no sé si hay viento ahí arriba. ¿Cómo es que no se cayó? ¿Cómo se hizo eso? No hay viento ni mucho menos, no tiene ningún tipo de atmósfera ni mucho menos. Y para complicar un poquito más las cosas, prácticamente no tiene gravedad. O sea, es ínfima, es infinitesimal la gravedad que pueda llegar a tener. O sea que prácticamente el contacto tuvo que hacerlo con un cuerpo donde casi no hay gravedad. Esto es el fruto de muchos cálculos. O sea, el asteroide Bennu fue descubierto hace poco tiempo relativamente. Fue descubierto en 1999 y desde ese entonces el seguimiento que se le hace es milimétrico. O sea, son cálculos milimétricos y la sonda Osiris fue, equipada con una computadora y con estos cálculos que le fueron incorporados siguiendo la trayectoria, casi te diría minuto a minuto durante todo este tiempo. Recordemos que la sonda fue lanzada en el 2016 y recién se reunió con el asteroide Bennu en el 2018. Y a partir de ahí, entre el 2018 y el 2020, estuvo orbitando la sonda, orbitando al asteroide Bennu, hasta encontrar el momento preciso donde pudiera acercarse y tomar esta muestra. Esto fue recién en octubre del 2020. Y desde ese entonces hasta hoy emprendió el camino de regreso. O sea, esto es una misión larga de 7 años que hubo que calcular prácticamente minuto a minuto la trayectoria y el movimiento del asteroide para poder acercarse por un momento. El contacto duró un minutito nada más, para con un recipiente llenarlo con regolitos, o sea, con pequeñas rocas de la superficie de este asteroide. Y ahora incorporadas a una cápsula, y la cápsula ha regresado a la Tierra felizmente hoy al mediodía.
pero la sonda sigue su camino, sigue su misión hacia otro asteroide, muy importante Me también. da muchísima curiosidad esto de cómo se logra el enganche, porque teniendo en cuenta que, o sea, ¿cómo haces el cálculo? Tenés que esperar que el asteroide esté, porque está rotando en sí mismo, está haciendo una velocidad, no sé si tenés que como engancharlo en la trayectoria para poder hacer el acople, pero además el acople tiene, como no hay... Pura matemática. Claro, porque como no hay gravedad, tenés ¿no? que sí o sí lograr que eso se pueda acercar y generar una, digamos, una tracción, primero con muchísima fuerza y después para poder engancharse. Que además ahí no sabes muy bien cómo es la superficie para hacer eso. Si tenés que ir con un taladro. Tal cual. ¿Cómo es muy es? regular. Perdón, esa pregunta de Mariana es clave. ¿Hay polvo sobre la superficie o tuvo que cavar y levantar rompiendo la superficie? No, para nada. O sea, es lo que decía Mariana, es un contacto muy breve. O sea, a ver, tengamos en cuenta que uno va con un recipiente, con una especie de recipiente vacío y abierto, para al contacto poder llenarlo, ¿no? Como si alguien fuera con un vaso, con un recipiente, hacia un cúmulo de roca de canto rodado, y aprovechando el impacto, ese acercamiento, ahí se llenó. Ahí hubo una pequeña dificultad en su momento, porque el recipiente no se cerró correctamente al momento de tener este contacto, de impactarlo y de ser llenado, ¿no? Había rocas más grandes de las que se creía que había rocas muy pequeñas, de hecho las había, pero también había rocas más grandes. Y de hecho una roca grande trabó la tapa de este recipiente y algo de muestra se perdió. Nos imaginamos cualquier cosa nosotros, nos imaginamos el acople a la estrella de la muerte. Ojalá, fue muy rudimentario y muy rápido, fue todo porque, los misiles, lo decíamos recién, esta rápida rotación que tiene hace que tenga una gravedad muy mínima, prácticamente no hay gravedad en la superficie de este asteroide. Sin embargo, se supo que lo mínimo que se esperaba recolectar eran unos 60 gramos, y aparentemente, esto se va a cuantificar en los próximos días, se ha llegado a recuperar hasta más de 300 gramos, y lo cual es un elemento muy interesante poder estudiar este material que vino nada menos que de los confines del sistema solar. Bueno, ya en breve sabremos entonces con qué material contamos para que la NASA empiece a hacer los estudios, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. No, por favor, a ustedes y hasta cualquier momento. Las noticias espaciales. Prada ayudará a mejorar trajes espaciales de la futura misión lunar Artemis. Frank Rubio, un año de ciencia en el espacio. NASA encuentra restos de una nave destruida en Marte y revela imágenes. Investigan la roca volcánica espacial más antigua. Prada colaborará por primera vez con Axiom Space, especializada en infraestructura espacial y encargada por la NASA para elaborar los trajes de los astronautas que participarán en la misión Artemis 3, que pretende devolver a los humanos a la Luna. El director ejecutivo de Axiom Space, Michael Suffredini, también aplaudió la colaboración dada la experiencia técnica de Prada con las materias primas, las técnicas de fabricación y los conceptos de diseño innovadores. Los ingenieros de Prada colaborarán con el equipo de Axiom Space durante todo el proceso de diseño, desarrollando soluciones para materiales y características que permitan proteger a los astronautas del desafío único del espacio y el entorno lunar. El pasado marzo, la compañía estadounidense presentó un prototipo de los trajes de la tripulación Artemis 3, más flexibles y resistentes ante las condiciones hostiles y las temperaturas extremas del satélite natural de la Tierra. La NASA busca fijar una presencia permanente en la Luna a través del programa Artemis, cuya primera misión retornó a la Tierra el 11 de diciembre de 2022, después de 25 días de viaje, tiempo en el que la nave no tripulada Orion circunnavegó la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense planea enviar en noviembre de 2024 la Artemis 2, una misión que hará el mismo trayecto que su antecesora, pero con una tripulación. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. Man, it's good to be here. Welcome to space.
It still doesn't feel real. I'm like, oh. Wait for 5 months. It's all. What do you think? It's amazing. Oh man, look at that. It is the most beautiful thing. Eso es mi favorita cosa de estar en la estancia espacial. No solo la gente con la cual trabajamos, sino que también las cosas que podemos hacer. Lo que estamos haciendo aquí, más importante, es la ciencia. Good morning, Frank. How do you read me? Morning. I have you loud and clear. There's these amazing experiments that get sent up to the space station on behalf of teams from universities or research centers throughout the world, and we get to perform those experiments for the scientists. So my favorite experiment is one where we're growing tomato plants. I love working with that little plant and just seeing it grow and develop. Entonces nos ha ayudado a saber cómo podemos manejar mejor y mejor el agua y las nutriciones, y usando diferentes métodos como hidropónicos, cómo crecer las plantas, porque si en algún día, cuando ya vamos para Marte, vamos a tener que poder crecer nuestra propia comida. The International Space Station provides a really unique platform where we can study kind of the hardest part of space exploration, which is human presence. Unfortunately, we are pretty complicated to keep alive in outer space. We've been living here for over 20 years, and as we transition to the moon and even further, we're going to need all those 20 years of experience. So it's pretty exciting times. I think at heart, all of us as astronauts are explorers and scientists, and so being a part of this incredible team that gets to make this happen is pretty special. De veras que es un gran orgullo ser parte de mucha gente, ¿no? Muchos hispanos que pueden inspirar a nuestras futuras generaciones, y especialmente en el equipo que puede inspirar a buscar a que los jóvenes busquen la ciencia. I think the thing that I'll remember the most are my crewmates. I've been lucky enough to fly with 4 different crews by the time I leave. The teams that we've worked with on the ground have been phenomenal. So like a lot of things in life that have tremendous experiences, what you end up really remembering the most are the people, and that's been the case absolutely up here. Claro que es increíble estar en el espacio, pero más que todo uno se siente muy orgulloso de hacer cosas que le van a ayudar a la humanidad entera. Y miren, la imagen de una nave estrellada en la superficie de Marte le está dando la vuelta al mundo, y aquí la tenemos para ustedes. Fue la misma NASA que dio a conocer esta foto de lo que parece ser los restos de un platillo volador completamente destruido. Se trata del vehículo de la NASA que transportó al vehículo Perseverancia hasta el planeta rojo. Esto fue en febrero del año pasado y se estrelló ahí al aterrizar. Curiosamente, están comprobándolo ustedes ahí en pantalla, ese esqueleto metálico quedó destrozado, aunque si se fijan bien, lo que se ve intacto es justo el paracaídas. Muy curioso. De acuerdo con los datos de un informe publicado en la emblemática revista Nature, el fragmento de un meteorito podría ser clave para entender el origen de nuestro sistema solar. Esta roca fue encontrada hace 3 años, en mayo de 2020, pero todavía siguen investigando los orígenes de este pedacito, de este fragmento que vemos a la izquierda, que forma parte de un meteorito mucho más grande y que podría cambiar completamente la investigación del origen de nuestro sistema solar. Esta extraña roca espacial con cristales cayó en el desierto del Sahara y podría dar un giro rotundo en la investigación sobre el origen del sistema solar primitivo, según lo que indica este estudio publicado en esta revista Nature, una revista muy reconocida en la cual generalmente se publican estudios, informes de este tipo. La roca fue encontrada en mayo de 2020 en el desierto del Sahara, precisamente en la parte de Erciyes, ubicado al suroeste de Argelia. Los científicos suponían que se trataba de la roca volcánica más antigua jamás encontrada y que ésta habría formado parte de algún protoplaneta ya extinto, pero su edad solo había sido estimada. En este reciente trabajo, los científicos aseguran haber efectuado el cálculo más preciso alguna vez realizado de un objeto caído del espacio y concluyen que la roca tiene 4.500 millones de años, una cantidad de años muy parecida a la del sistema solar.
Los autores de la investigación creen que de esta manera podrían calcular con mayor precisión la edad de otras rocas para así entender mejor el origen y la formación del sistema solar primitivo.